Yo ahora sí saludo en la línea telefónica al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, justamente para platicar sobre pues este incendio que parece no terminar y solamente parece avivarse día tras día, el conflicto con la coordinadora, la famosísima CENTE. Muy buenas tardes, secretario, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Yuri, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Lo único que hemos visto en los últimos días, secretario, es que la CENTE ha recrudecido, pues digamos, sus tácticas de protesta en varios estados de la República Mexicana, que pareciera que los descuentos e incluso los despidos no están, digamos, disuadiéndolos de regresar a las aulas. No, mira, yo creo que desafortunadamente lo que estamos viendo es una posición extremista de parte de los líderes de la coordinadora, que efectivamente de manera muy desafortunada pues están tornando cada vez más violentos, pero pues decirte que aquí lo que es una muy buena noticia, y yo felicito a todos los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, que no han hecho caso a este llamado de la coordinadora. La mayoría de los maestros no los han seguido, están dando clases, y esto es un cambio muy importante. Yo diría, antes la coordinadora, cuando por todos los controles que ejercía sobre la vida de los maestros y la capacidad que tenía de presionarlos, porque ellos decidían quién podía ser director, quién podía ser subdirector, quién era maestro, vendían y heredaban las plazas, entonces tenían un control sobre ellos que los obligaban a cerrar escuelas y a marchar. Acuérdate, todavía hasta hace pues un año tenían una capacidad de movilizarse de 50,000, 60,000, 70,000, a veces hasta de 100,000, porque obligaban a los maestros, y cuando decidían cerrar, cerraban todas las escuelas. Y a partir de que hemos venido avanzando con la reforma educativa, que se ha venido recuperando la rectoría del Estado en materia educativa, y les hemos ido quitando estos controles indebidos que tenían sobre la vida de los maestros, y poco a poco ha venido caminando la evaluación. Ahora, para ser director o supervisor hay que concursar las plazas, entonces los maestros lo ganan por su mérito, no se lo tienen que deber a ningún líder de la coordinadora, en fin, etcétera. Todas estas medidas, pues obviamente los maestros ya no les hacen caso, cumplen con su vocación, que es estar con los niños y las niñas y dar clases, y entonces pues lo que tenemos es que ahora, a diferencia de antes, pues la mayoría de los maestros no están con ellos. En Oaxaca antes cerraban todas las escuelas, hoy cuando empezó este paro el 88% de las escuelas abrió, al segundo ya fue el 92%, al tercero el 95%, al cuarto el 98.5%, y hoy está pues entre el 98 y el 99%, casi todas las escuelas abiertas. Entonces eso es muy importante resaltar, aunque esto pues se vea muy, efectivamente se vea muy aparatoso. ¿Por qué? Porque por lo mismo, sentirse aislados, a sentirse que ya no los maestros ya no les hacen caso y no lo siguen, pues están ahora teniendo desafortunadamente estas tácticas tan violentas y tan denigrantes que hemos visto en los últimos días. En estas protestas, secretario, a los maestros en Chiapas, tú ya lo has comentado suficiente en los medios de comunicación, a los que trasquilaron a las maestras y a las directoras, pues de los que sí eran maestros los van a despedir, pero también ya se les sumaron, digamos, pues otros ciudadanos que no tenían nada que ver con los docentes. ¿A esos qué les va a pasar, secretario? A quienes están nutriendo también las protestas de la CENTE sin trabajar en la nómina magisterial. Pues se les tiene que aplicar la ley, Yuriria. El día de ayer fue detenido uno de las personas que incitó y participó en este indignante e inaceptable caso de barbarie que vimos ayer en Comitán, y bueno, pues todos tendrán que responder frente a la ley, sean maestros o no. Hay que decir que la organización que participó pues tiene estrechos vínculos con la coordinadora, y por eso estaban apoyando el paro y tomaron estas decisiones que desafortunadamente, o acciones absolutamente inaceptables, denigrantes, como todos hemos condenado, de absoluta barbarie, que desafortunadamente también han existido, pues porque así lo han fomentado algunos de los líderes de la coordinadora. Creo que es evidente, lo han sacado en diversos medios de comunicación, como ellos han incitado estas prácticas, no las han condenado, y además desafortunadamente no es la primera vez que sucede, ya lo han hecho en otras ocasiones,
¿qué es lo que buscan? Como ya no tienen los controles que antes tenían y los maestros no lo siguen, pues ahora están buscando por la vía del terror, de infundir miedo, con estas actitudes de represión brutal, pues poder tener miedo y así obligar a los maestros a que cierren escuelas, obligarlos a que participen con ellos, y esa es la razón de por qué se están radicalizando, pero es francamente inaceptable que se puedan tener estas prácticas que, además de ilegales, buscan fomentar el terror, y eso no lo podemos aceptar, yo diría. Hay un actor político al que tú ya le dijiste pues algo al respecto en meses anteriores, que ha dicho que él respalda con todo a la coordinadora y no ha censurado en ningún momento este tipo de actos y de violencia. Andrés Manuel López Obrador, secretario. Bueno, a mí me parece, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, lamentable esta posición de López Obrador, que lo único que muestra es que su proyecto educativo es una regresión. Su proyecto educativo busca seguir dándoles privilegios indebidos a los líderes de la coordinadora, quiere echar abajo la reforma educativa para que se puedan restituir estas viejas prácticas de venta y herencia de plazas, que los maestros abandonen las aulas y dejen a los niños sin clases, lo cual es inaceptable. Es el derecho más importante a tutelar, el que tiene un niño de ir a la escuela y tener una educación de calidad. Y él lo quiere hacer porque piensa en un mundo viejo, en un mundo que se está acabando, en un mundo corporativo, en donde lo que importa es el privilegio de los líderes y los derechos de los niños, de las niñas y de quienes están en la educación le tienen sin absoluto cuidado. Ese es el fondo del tema, y además, pues él lo ha dicho abiertamente, es decir, se pinta de cuerpo entero en cómo él tiene una visión pues totalmente anticuada, por supuesto que incorrecta, y además pues muy peligroso esto de que esté diciendo que la reforma educativa habría que echarla abajo, y bueno, pues de la mano con personajes que violan la ley y que lo único que les importa es conservar sus privilegios, yo diría. Y por último, secretario, te pregunto, porque la coordinadora ya abandonó ahorita su visita relámpago ahí a las instalaciones de Televisa Chapultepec y se dirigen hacia tus oficinas, hacia la Secretaría de Educación. Tú estás en la misma postura, no al diálogo mientras no terminen este tipo de manifestaciones violentas. Así es, Yuriria, esa es la postura de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos abiertos al diálogo, pero el diálogo debe de ser para poder implementar la reforma educativa y hacer una gran transformación educativa en los estados, repito, de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Y no se puede aceptar un diálogo que lo que te piden, Yuriria, en el diálogo es no respetar la Constitución. Lo que nos están pidiendo es dialogar para ver cómo le damos la vuelta a la Constitución, se viole y ellos siguen obteniendo privilegios, y lo que también es inaceptable es que busquen o intenten chantajearnos y querer obligarnos a tener ese diálogo inaceptable, porque sería violar la ley, nos quieran presionar dejando a los niños sin clases, lo cual es otra ilegalidad y además no tiene nombre, porque dejar a los niños y a las niñas sin clases, de verdad yo diría que eso no puede suceder en este país, o con eventos violentos como los que estamos viendo para obligar a los maestros a cerrar escuelas, a que se sumen a su movimiento y ejercer más presión. Bajo esas condiciones no puede haber diálogo. Para que haya diálogo, primero tienen que regresar a clases y que el 100% de los niños estén ya en las aulas. Segundo, tienen que dejar de incitar estas prácticas violentas y de hacerlas. Y tercero, pues tienen que aceptar lo que es una realidad, que es cumplir con la Constitución. Cuando cumplan con estos tres temas, nosotros estaremos muy interesados en dialogar, en escuchar sus inquietudes o preocupaciones sobre la reforma, que también nos escuchen a nosotros para que realmente conozcan, porque puede haber de mala fe o no, pero mucha desinformación. Vean cómo la reforma ayuda a los maestros, pero en fin, tú estarás de acuerdo que no se puede aceptar un diálogo en el que lo que se pide es violar la ley y que lo quieren obligar o quieren intentar chantajearnos con cosas que no tienen nombre, como dejar a los niños sin clases o acciones como las que vimos el día de ayer en contra de maestros que sí están cumpliendo con su deber jurídico. Que sí están yendo a los salones. Te agradezco muchísimo estos minutos para Titulares de la Tarde. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, muy buenas tardes. Gracias, Yuriria, que estés muy bien, gusto en saludarte, un beso. Muy buenas tardes. Hago una pausa, ya regreso.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.